cuando son adolescentes de los 14, 18 años, eh, tienen mucho tiempo para pasar en lo que son juegos virtuales, YouTube, y lamentablemente han dejado mucho de lado lo que es la lectura. Por ejemplo, ahora en estas clases que hemos estado ingresando con los chicos, también la profesora habla mucho de que no entregan las tareas, o sea, les tiene que hacer varios llamados de atención y es porque la verdad no creo que les interesa, porque no es que no puedan, son tareas simples que hemos visto que les envían. Entonces, creo que es también este problema de que ahora hay muchas herramientas digitales a su alcance que también les impide. O sea, ahora tuvimos recién una clase y les hacíamos preguntas en relación a la comunicación asertiva y la verdad tenían bastante eh, distancia en poder expresarse, no podían dar sus ideas claras, entonces sí vemos que es preocupante, aparte de que también tienen vergüenza y ese tipo de cosas, pero no tienen muchas ideas. Uh-huh. Sí, profe, algo así como que no tienen un pensamiento propio. Porque, digamos, algo de lo que he leído en la teoría sobre el pensamiento crítico habla acerca de la reflexión, de asumir una posición. Y justito mi compañera compartió una imagen en donde, bueno, era con respecto a la comunicación asertiva, pero tenía un contenido acerca de empatía y de situaciones, digamos. En una parte estaba una señora que le decía que estudie para que no sea así, o sea, no sé si vería algún día una imagen a un señor, digamos, barriendo o un vagabundo ya. Le decía a su hijo, estudia para que no seas así. Y en la otra lado le decía, estudias para que hagas la mejor, para que hagas un mundo mejor para personas así. O sea, mostraba dos situaciones en lo que, y ya, pues, y con ello le pedimos a los alumnos o sea, qué opinaban. Y la mayoría solo se regía en lo que estaba escrito ahí, pero no daban un análisis profundo de decir que sí, que algo empático o todas esas cosas que te dice el pensamiento crítico. También puede partir por ahí. Ok, entonces ya decidieron que van a trabajar con los alumnos. Sí, profe. Ok. Con los alumnos y entonces lo que quieren ver es por qué no tienen pensamiento crítico o quieren hacer partir de que no tienen pensamiento crítico y hacer una propuesta para que tengan pensamiento crítico. Sí, profe, Exacto. porque También, nosotros hemos analizado, perdón, Daniela, sigue, sigue. tú. Ya, bueno, yo he analizado tres cosas bueno, tres como que criterios para saber si está bien. El primer criterio es que no asumen posiciones reflexivas, digamos, al realizar unas tareas. Otro es que tienen un pensamiento reproductivo, que bueno, ese es el pensamiento, bueno, que no es crítico ya. Una, no analizan los problemas y otra, no tienen una curiosidad, digamos, se le pudo notar a la formulación de problemas como ellos hacen, no presentan una curiosidad, además de eso que no formulan preguntas, no quieren participar cuando uno le dice algunas preguntas o algo, solo se quedan callados. No sé si podría haber un factor de que, digamos, de que tengan un poco de recelo, pero o no, pero eso puede variar, pero no sé, profe. Ok, ese sería el diagnóstico a partir del cual ustedes partirían. Pero mi pregunta es, ¿ustedes quieren hacer una investigación acerca de por qué los alumnos no tienen pensamiento crítico o quieren hacer algo más educativo, más propositivo, haciendo, o sea, partiendo de ese diagnóstico, pero después haciendo una propuesta? ¿Qué es lo que les interesa más? Claro, haciendo una propuesta. Ok, entonces el trabajo sería diseñar una propuesta para que los alumnos, ¿de qué año? Noveno. De noveno. De noveno año. Mejoren su pensamiento crítico. Profe, y ahí, o sea, ya, bueno, adentrándonos a la propuesta, nosotros trabajaríamos ya directamente con ayudar a potenciar esos mecanismos, digamos, esas
destrezas o capacidades del Ok, pensamiento tienen crítico. dos opciones. La primera Ya. opción es solamente hacer o sea, hacer un diagnóstico bien fundamentado y luego hacer una propuesta y no aplicarla. La otra opción es hacer la propuesta y aplicarla. Ujú. Son dos cosas diferentes. Mm, ¿Cuál de las dos cosas van a hacer? Yo digo Profe, que la propuesta aplicada. Ujú. pero igual se tendría que hacer el diagnóstico, o sea, todo Claro, sí o sí. claro, Sí, profe. claro. Ya. Profe, una pregunta. Usted nos comentaba del diagnóstico, por ejemplo, de unas pruebas, pero yo decía, a partir de las pruebas de ser bachiller o ese tipo de pruebas, no miden tanto el pensamiento crítico porque también va de la parte verbal y también de más bien comprensión lectora. Entonces, ¿cómo sería ahí más bien el diagnóstico? Yo creo que habría que buscar unas pruebas que pudieran medir pensamiento crítico. A lo mejor por internet podemos conseguir algo, porque es verdad que las pruebas ENES, por ejemplo, las pruebas iniciales del ENES medían habilidad verbal, numérica y pensamiento abstracto, más que pensamiento crítico. Pensamiento crítico hay que definirlo bien para ver entonces qué vamos a evaluar. Entonces, pudiéramos considerar, o sea, hay muchos conceptos acerca del pensamiento crítico. Hay que escoger uno y en base a ese concepto hacer entonces las pruebas o buscar algunas pruebas en internet que respondan a ese concepto. Entonces esa es otra tarea que podemos tener, buscar el concepto que más se adapte a lo que ustedes quieren hacer o el concepto, digamos, más aceptado a nivel internacional, podría ser, ¿no? Hay varios autores, hay uno que es de 2011, ya les digo. Profe, porque también dentro de lo que investigamos hay una organización, digamos, para el pensamiento crítico. Se llama criticalthink.org, Mm, algo así. No sé bueno, si podría servir de habría que base de revisar referencia para eso, tomar desde claro, ahí. claro. Mira, hay un autor que todo el mundo cita que se llama Ennis, con ENNIS, que tiene una publicación que es muy, muy, muy conocida. Creo que es en el 2003 y después otra en el 2011. Entonces podrían revisar ese concepto a ver qué tal les parece. Listo. Ok. Ajá. Entonces, yo diría que pudiéramos para la próxima semana tener ya la justificación de ese tema, de esa propuesta. ¿Les parece? De la, Ya, profe. La justificación terminando en la pregunta de investigación, ¿ok? Ella, profe, pero aquí sí quisiera que nos ayude con una orientación en Ujú. cuanto a digamos, la justificación se hace bajo, digamos, enfocado directamente el pensamiento crítico en el desarrollo del aula, ¿verdad? ¿Desde ahí o solo de la importancia del pensamiento crítico? De la importancia del pensamiento crítico para la educación. ¿Qué importancia tiene para las ciencias de la educación que los alumnos dominen o no dominen el pensamiento crítico? ¿Qué importancia tiene eso para su vida escolar futura y para su vida también no escolar? Ya, profe. Ya. Y bueno, la última pregunta es con respecto a la formulación de la pregunta. Ujú, Nosotros ya estamos orientados a los alumnos, pero ujú, más o menos hemos hecho una pregunta así con Daniela ujú, que, que decía, ¿cómo contribuir en el desarrollo? Ay, perdón, aquí la ujú, tengo, para no leerla vagamente. ujú. ¿Cómo Daniela, ¿tiene? contribuir al desarrollo del pensamiento crítico?
La teníamos, profe, solo de la ¿Cómo uso. potenciar el Ay, desarrollo del pensamiento crítico para contribuir en el ejercicio pleno de las capacidades y responsabilidades del perfil de salida de educación general básica? Perfecto. Súper chévere. Ujú. porque nosotros hemos tomado el perfil de salida porque, digamos, dentro del perfil de salida, ya que es un elemento curricular, están, digamos, algunos como que criterios, y esos criterios comparten varias cosas del pensamiento crítico, digamos, como el de, el de, el de innovación, en el que autonomía e independencia para razonamiento lógico, crítico y complejo, y hay otros en los que dice respeto de ideas y los aportes, que son algunas características que te da el pensamiento crítico. Bueno, Y nosotros hemos solución de partido de problemas, ahí, ¿no? por eso, Solución de problemas también, ¿no? Ujú. sí, también la curiosidad intelectual, responsabilidad de discurso, de comprender la necesidad, involucración, ética, generosidad, integridad, coherencia y todo eso. Ah, bueno, pero ya tienen entonces esa definición hecha. ¿De dónde Sí, justo sacaron ahora esto? nos mandaron una tarea. Entonces, eso también le quería preguntar porque nos mandaron a definir una problemática que queramos investigar, pero también un problema de dicha problemática. O sea, el problema global, el pensamiento crítico, pero encontrar como cuál es el problema interno ahí. Entonces, por ejemplo, habíamos encontrado un artículo en inglés que hablaba sobre la falta de capacitación, falta de información, preconcepciones del pensamiento crítico e incluso el tiempo en relación a los docentes. Entonces, o sea, los docentes no quieren hacerlo porque no saben o porque en realidad no tienen las herramientas para desarrollar el pensamiento crítico. Ujú, Uh-huh. ujú. Entonces, más o menos, también por eso le quería preguntar si es que también tendría que ver con esto de la tecnología, si nosotros mencionáramos en nuestra problemática de que la tecnología o estos tiempos de Internet también impiden este proceso. No se metan con eso porque eso es muy controvertido. Hay gente, hay autores que dicen que la tecnología más bien desarrolla el pensamiento crítico y otros que dicen que más bien deberían ser cosas más como leer, escribir, etcétera. Entonces, eso solo ya es una tesis. Uh-huh. Eso definir si la tecnología desarrolla pensamiento crítico o lo impide. Eso podría ser un tema de tesis. Solo eso. Uh-huh. Entonces, más bien no meterse mucho con eso. Claro que van a tener que meterse porque van a tener que hacer un programa para desarrollar las capacidades de pensamiento crítico de los alumnos. Y si hacen ese programa, me imagino que utilizarán plataformas digitales, utilizarán muchas cosas tecnológicas. Entonces, sería una contradicción decir que eso no sirve para el pensamiento crítico cuando van a tener que utilizarlo para poder desarrollar ese programa. Lo más importante de aquí, entonces, es no solamente el diagnóstico, sino el programa que van a desarrollar. Cómo desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos. Entonces, tienen que hacer un programa que tienen que empezar desde ahorita, porque eso es largo, largo y difícil. Entonces, bueno, van a tener que, la semana que viene vamos a tener la justificación, la pregunta de investigación y algunas ideas para desarrollar ese programa. Por ejemplo, teníamos algunas ideas en relación al arte y a la literatura. Ujú. Por ejemplo, el arte, porque hay muchas pinturas que ellos a veces desconocen, pero el arte como es profundo y también parte de lo que tú ves o lo que tú piensas, entonces trabajar con pinturas o también con textos literarios que obviamente nos tocaría buscar y, y también con frases de filósofos estábamos pensando todo a partir como del arte, porque el arte va de la música, la literatura, la pintura, artes escénicas, todo ese tipo de cosas. Sería buenísimo, chévere, me parece súper bien.
Pero ahora, ¿qué hacer con las pinturas? ¿Qué hacer con los textos? ¿Qué hacer con las frases? ¿Qué hacer con todo eso? Es lo que es difícil. Claro. Ujú. Ay, Quieren que les mande, les voy a mandar una tesis que hizo un programa, pero para desarrollar la escritura. Eh, la escritura libre de textos. Entonces, ellos hicieron un programa y el programa está súper bien hecho. Además, la evaluación que hicieron al principio y al final es una joya maestra, una obra de arte. Ellos no solamente midieron lo que sabían los alumnos en su conjunto al principio y al final, sino que además tomaron a un alumno, el alumno que había salido mejor en el pretest y el alumno que había salido peor. Y a esos dos alumnos les hicieron un seguimiento a lo largo de todo el programa. Y entonces midieron los logros del que había salido mejor y los logros del que había salido peor. Y es súper interesante la evaluación que hicieron. Entonces, ahorita les voy a mandar esa tesis para que se la lean. ya. Ellos son Michelle Arias, no sé si las conocen, y Pablo Méndez. Fueron de la primera cohorte. Pero me parece chévere, chicos, ya están súper bien definidos. Me parece buenísimo lo que piensan hacer. Creo que va a salir una buena tesis de ahí. ¿Ok? Solo necesitaríamos, como usted dijo, la orientación sobre el programa. La verdad no hemos tenido experiencia, bueno, yo no he tenido experiencia en realizar el programa, solo por ahí guías, pero no programas. Ok, bueno, vamos a ir haciéndolo poco a poco. Como les digo, lo importante es exactamente la definición y operativizar la definición, que ya ustedes la tienen con todas esas cosas que me leíste ahorita, Cristian. Ya ustedes entonces saben qué es exactamente lo que quieren incluir dentro de ese programa, o sea, lo que van a la innovación, el respeto a las ideas, la solución de los problemas, o sea, todas esas cosas que me leíste son las cosas operativas del concepto. Y entonces, ¿cómo hacer para desarrollar la innovación? ¿Cómo hacer para desarrollar el respeto a las ideas? ¿Cómo hacer para solucionar los problemas, etcétera? Todo eso es lo que tenemos que buscar. ¿Ok? Listo. Sí, profe. ¿Cómo? Ya, entonces, para la próxima semana quedaría la justificación, la pregunta que ya está medio Pregunta de redactada investigación. Ajá. y bueno, y bueno, seguir estableciendo, digamos, cómo lo vamos a hacer, ya revisar también el programa de la tesis que nos va a mandar. Ok, chévere. Ok, buenísimo. Quedamos así. Ya, profe, gracias. Nos vemos la semana que viene. Listo, profe. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Grabé la Hasta luego. sesión por si acaso la necesitan para algo. Ay, ya listo. Gracias. ¿Se las puedo subir al chat? Ya. Ya. Y si está muy claro, nos pueden mandar al correo, ya vamos a poner nuestros correos, por si acaso. Y es que Ok. no, por el peso. Mándenme los correos, ok. Chévere. Ya, gracias. Bueno, Hasta luego. chicos, chao. Gracias. Chao. Gracias. De nada.